Que ahora pueda abrir su Biblia en la primera carta a Timoteo. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos de la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 17 al 18. Dice así la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vamos a leer hasta el versículo 25, que ya es la última unidad de pensamiento presentada en este capítulo. Dice el 19 en adelante. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Desde que empezamos a hablar acerca de la primera carta a Timoteo, hemos visto que dentro de la iglesia se han infiltrado lobos rapaces y que los tales habían llegado a ocupar lugares de liderazgo dentro de la iglesia. Cuando hablo de liderazgo me refiero al pastorado. Por lo general, la terminología del liderazgo tiene equivalencia con el pastorado en la palabra del Señor. Así que estas personas habían llegado a ocupar estos lugares. Por supuesto, esto es algo que podía llevar a muchos a preocuparse en cierto sentido. Esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Recordará que Pablo escribió a Timoteo mientras estaba en la iglesia que estaba localizada en esta ciudad. Y tal situación fue lamentable, precisamente porque estos se aprovecharon del rebaño del Señor. Usted podrá ver cómo en la palabra se señalan a estos lobos, a estos falsos profetas, como quienes se introducían a la iglesia para causar estragos y aprovecharse lucrativamente. Esa no era la única manera de la que se aprovechaban de la iglesia. También algunos tenían por costumbre entrar en estas iglesias, llegar a cierta posición para tener para sí un séquito o más bien un grupo de seguidores que pudieran ser fieles a ellos. Parte de esto lo vimos en los primeros versículos del capítulo 4. Y no hacían más que llevar a algunos a apostatar de la fe. Esto es lo que nosotros decíamos que son las doctrinas de demonios. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo. Ellos traían distorsión de la verdad, traían confusión a los hermanos en Éfeso. Y sin duda la presencia de los falsos maestros en posición de liderazgo urgía una pronta corrección. Y de hecho eso fue lo que sucedió. Vamos a ver que ya en el capítulo 1 el apóstol Pablo, con la autoridad apostólica, expulsó de la iglesia a por lo menos 2 hombres que muchos de los comentaristas y muchos estamos de acuerdo con esto, estaban en la posición del pastorado. Estos eran líderes en la iglesia de Éfeso, quienes eran Himeneo y Alejandro. Capítulo 1, versículo 20. Ahí se menciona cómo el apóstol los entregó a Satanás, que es un término equivalente a expulsión de la iglesia o disciplina eclesiástica, como lo conocemos nosotros hoy en estos días. La iglesia en aquel tiempo estaba en la necesidad de reconocer verdaderamente a los que habían sido llamados de parte del Señor para estar en el liderazgo de la iglesia. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe el capítulo 3 de esta carta, donde dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Y seguidamente empieza a hablar acerca de esas características que son necesarias y todas deben cumplirse para que alguien pueda asumir el oficio del pastorado. Y también, por supuesto, se habla acerca de los diáconos. Sin embargo, el punto aquí era que la iglesia necesitaba reconocer a estos que verdaderamente habían sido llamados. No solamente esto. El apóstol Pablo también escribió para poder enseñar a la iglesia cómo deben tratar a estas personas que están en el liderazgo. Porque si bien ya sabían cómo tratar a los falsos maestros, como lo enseña la palabra, debían tener también cuidado de no tratar de forma inadecuada a los que verdaderamente velan por ellos. Y esto, por supuesto, no se mencionaba con el propósito de tratar de hacer que las personas tuvieran una estima sobrevalorado de los pastores, no, sino para que pudieran pensar y tratar a los pastores como debían ser tratados.
y no según pensamiento de hombre, sino por lo que Dios dice en su palabra. Y parte de esta dinámica la vamos a ver que no solamente se cumple con los pastores. ¿Acaso el Señor no ha dicho cómo se le debe tratar a los padres? ¿Verdad que sí? ¿Y qué representan los padres? Una autoridad. ¿Acaso el Señor no ha dicho cómo se le debe tratar a los servidores públicos? Aquellos que llevan la espada, o bueno, en este siglo, aquellos que llevan armamento para la seguridad de la sociedad. Ellos son autoridad también y el Señor nos ha indicado cómo debemos tratarle. Entonces, como en aquel tiempo, la iglesia de hoy necesita saber cómo tratar a los falsos maestros y también cómo tratar a los que verdaderamente han sido llamados por Dios a este ministerio de liderazgo. Por tanto, pidamos, amados hermanos, que el Señor nos prepare, no solamente a nosotros como iglesia, sino también a cada iglesia local que invoca el nombre del Señor para que sepa cómo tratar a los pastores. Hoy quiero empezar a hablar acerca de los versículos 17 y 18 de este capítulo 5. Y vamos a hablar en primer lugar acerca del sostenimiento de los ancianos. Es bueno que cada vez que nosotros saltemos de un tema a otro en estas cartas, podamos ir haciendo un recuento o una contextualización del pasaje. Hemos visto que desde que inicia el capítulo 5, el apóstol habla acerca de cómo tratar a quienes, a los ancianos, a los jóvenes, a las ancianas y a las jovencitas. Seguidamente, el apóstol habla acerca de cómo tratar a las viudas y cómo debían ser honradas las que verdaderamente eran viudas. Esto es lo que nosotros encontramos en este capítulo 5. Hay tres unidades de pensamiento. Primero, cómo tratar ancianos, jóvenes, ancianas, jovencitas. En segundo, cómo tratar a las viudas, a las que verdaderamente son viudas, y cómo tratar a las que no son viudas. Y en tercer lugar, el apóstol dedica los últimos versículos a hablar acerca de cómo tratar a los líderes, en este caso a los pastores. Entonces, ahora en este versículo 17 se comienza a hablar acerca de este nuevo grupo de personas que están en la iglesia. Estos son los ancianos. Ya hemos dicho anteriormente que la palabra anciano es un equivalente a la palabra obispo y a la palabra pastor. Los tres pueden utilizarse significando lo mismo. Con el pasar del tiempo hay algunas personas, o mejor dicho, algunas denominaciones o religiones que han tratado de colocar algún tipo de nivel entre estos términos, como tratando de decir que el obispo es el que está arriba, después, los ancianos son los que están arriba, después los obispos y después los pastores. Han tratado de hacer ver que esto es así. De hecho, esto se trata en algunas iglesias. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en la palabra de Dios no se hace ningún tipo de distinción alguna respecto de esto. En la palabra de Dios, aquellos que son llamados al pastorado, no se les ve algún tipo de jerarquía dentro de la iglesia. De hecho, creo que en ninguna manera nosotros tendríamos que tratar de ver alguna jerarquía como que no, este es más importante que otro. No es así, amados hermanos. El Señor ciertamente ha dado autoridad a algunos oficios dentro de la iglesia. En el primer siglo encontramos a los apóstoles. También durante el primer siglo estaban los pastores. Pero recordará que quienes recibían revelación directa de parte de Dios eran los apóstoles. Estos daban instrucciones. ¿Y qué hacían los pastores? Bueno, básicamente tomar aquella revelación y transmitirla a la iglesia. Lo mismo que se hace hoy en día, o por lo menos lo mismo que debería hacerse hoy en nuestro tiempo. Entonces, lo primero que se observa es que no se trata del mismo grupo de ancianos que en el versículo 1. Se va a dar cuenta que aunque en el idioma original y en la traducción al español se usan los mismos vocablos, ambos no significan lo mismo. Ancianos en el versículo 1 y ancianos en el versículo 17 no significan lo mismo. Entendemos que en el versículo 1 se refiere a ancianos de edad por el contexto. Hay una clara distinción entre los diferentes grupos de edades que se mencionan en el versículo 1, ¿verdad? Ancianos, jóvenes. Ancianas, jovencitas. Eso es, creo que, algo claro. Sin embargo, por el contexto, a partir del versículo 17, vemos que se empieza a hablar acerca del oficio del pastorado o el oficio de anciano, por causa de las claras referencias a unas labores que únicamente cumplen el oficio de pastorado. Por ejemplo, el gobierno en la iglesia y la enseñanza pública de la palabra de Dios. Esto es algo que corresponde a un ministerio pastoral. Es por eso que podemos decir que desde el versículo 17 se empieza a hablar acerca del pastorado o de cómo tratar a los ancianos. Lo segundo que nosotros podemos ver o que podríamos señalar antes de abordar el tema principal de los versículos 17 y 18 es que se habla de ellos en plural. No sé si usted lo nota, pero fíjese que ahí habla de pluralismo. No está hablando de cómo debes tratar al pastor, sino de cómo deben tratarse a los pastores. Confírmelo usted. Vaya a las escrituras. Y dése cuenta que cada vez que se habla de ancianos, en la mayoría de los casos,
se mencionan en plural. Esto, ¿cómo debería afectar a nuestra forma de pensar? Ya vamos a ver en un momento. Contrario a lo que muchos piensan en estos días, el ministerio pastoral de una iglesia debe ser pluralista, no monoobispal, que significa de un pastor. La razón de la pluralidad de los ancianos se debe a la naturaleza de este oficio. Alguien podría pensar, bueno, pero el oficio de anciano es fácil. Amados, no es tan fácil como parece. Se va a dar cuenta que para cumplir con este oficio ciertamente se requiere de mucha atención para poder cuidar de la iglesia de Cristo. Y mayormente por lo que vemos en el patrón bíblico. Esa es la razón por la que debe haber un pluralismo en el ministerio de los ancianos. Al supervisar las diferentes operaciones de la iglesia y mantener el cuidado pastoral de las ovejas puede llegar a ser una tarea difícil si hay un solo pastor. Y creo que usted podría sentir con eso también. Finalmente, hay algunas otras razones por las cuales debería haber un pluralismo en el ministerio pastoral de una iglesia. Sin embargo, esto no es necesariamente lo que vamos a tratar en este punto. Pero sí quisiera que esto pudiera quedar claro en nuestra congregación. ¿Cuántos, y esta es una pregunta que nosotros atendimos en nuestros estudios de eclesiología, cuántos pastores debería haber en una iglesia? En una iglesia local. Habíamos dicho que los que Dios conceda a esa iglesia. Los que Dios conceda. Si durante el momento Dios permite que pueda haber un solo pastor, bueno, gracias a Dios por ello. Pero debemos entender que debemos orar por más pastores, porque ese es el principio bíblico. Es allí donde los pastores deben encargarse de preparar a otros varones para asumir este liderazgo. Y obviamente que puedan cumplir con las cualidades que se mencionan en el capítulo 3. Pero ya aparte de eso, mis hermanos, es necesario que nosotros entendamos que todos los pastores de una iglesia deben ser sostenidos por la misma. Vamos a ver qué es lo que nos dicen en estos pasajes. Desde el versículo 17 hasta el 25, se tratan algunas instrucciones dirigidas a Timoteo, pero también a la iglesia de Éfeso en general. Entendemos que esto también aplica para todas las iglesias en todos los siglos. Y es el trato con respecto a los pastores. Elementalmente, atienden a por lo menos 4 formas de tratar a los ancianos o a los pastores. En primer lugar, se atiende al honor que se le debe dar a los pastores. En segundo lugar, la protección que se le debe dar a los pastores. En tercer lugar, la reprensión que se le debe dar a los pastores. Y por último lugar, la ordenación que se le deben dar a los pastores. 4 áreas que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas. Hoy vamos a nada más atender la parte del honor a los pastores. Entonces, el tema principal en cuestión es uno que podría llegar a causar cierta incomodidad a los pastores. Esto es algo que creo que a los pastores que son sanos debería causarles cierta incomodidad, ¿no? Esto debido al lamentable aprovechamiento que los falsos maestros han hecho de textos como este para lucrarse económicamente del evangelio. ¿A cuántos no ha podido escuchar usted que aprovechan estos textos para decir, no, la iglesia tiene que dar y dar y dar y dar a los pastores? Muchas veces, hermano. En estos tiempos todavía más. Y no crea que eso es algo único de nuestra época. Eso es algo que se daba durante el primer siglo ya. Sin embargo, sigue sucediendo en nuestro tiempo. No obstante, aunque cause incomodidad, no podemos pretender ser más buenos que Dios al saltar textos como estos. No podemos decir, bueno, como esto me incomoda mucho, mejor no lo voy a atender. No, eso es parte de la revelación de Dios y es parte de lo que el Señor nos ha llamado a hablar a la iglesia de Cristo. Así que, amados, prestemos atención a cómo el Señor dice que se le debe tratar a los ancianos. El apóstol dirige su atención hacia 2 aspectos de la actividad pastoral. ¿Cuáles son? El gobierno de los pastores y la predicación de los pastores. Atendamos uno por uno a cada una de estas palabras. El tipo de gobierno a que se refiere el apóstol no es lo que nosotros pudiéramos pensar como un gobierno episcopal. Por ejemplo, hablando de esto que se utiliza en la Iglesia Católica Romana, que hay uno que gobierna a todas las iglesias, quien es el Papa. No se está refiriendo a eso. Aquí la palabra gobierno se refiere a presidir, a guiar, a dar dirección. Ese es el gobierno que ejercen los pastores dentro de la iglesia o en la iglesia. Los pastores, en vez de enseñorearse de la iglesia, les sirven a la iglesia. ¿Entendió eso? En vez de enseñorearse de la iglesia, los pastores sirven a las iglesias a través de la dirección espiritual por medio de las instrucciones bíblicas para el buen funcionamiento de esta. Para eso el Señor ha colocado a los pastores. Entonces, esto incluye algunas áreas, por ejemplo, consejería, disciplinas, administración de las cosas que se manejan en la iglesia y servicios, entre otras cosas.
Estas son algunas de las áreas que atendemos en el gobierno pastoral. Un ejemplo del gobierno pastoral es cuando los pastores guían a la iglesia a tomar decisiones bíblicas. Recordará que cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, debemos procurar siempre tomar las decisiones que vayan alineadas a la voluntad de Dios. Si eso es así, cuando se presente una decisión que, por ejemplo, trate un problema moral, es allí donde los pastores animan a la iglesia por medio de la palabra de Dios a tomar las decisiones que más se adecúen a esa voluntad de Dios revelada allí. Eso es una de las formas en las que los pastores ejercen autoridad en las iglesias, abriendo la palabra y mostrando qué es lo que el Señor quiere. Entonces, vemos que por otro lado, se tiene a los pastores que trabajan en predicar y enseñar. Algunos gobiernan y otros enseñan y predican. Y respecto de esto, tenemos que decir que no hay mucho que decir que ya no se sepa. Estos que predican, sencillamente, se dedican a predicar públicamente el evangelio del Señor, pero también a enseñar la palabra de nuestro Dios. Se trata de varones que se dedican a hablar esta revelación. El enseñarlas es mucho más que el simple hecho de hacer que se aprendan de memoria estas verdades en la iglesia. Se trata de explicarlas y aplicarlas. Alguien podría decir, bueno, pero eso es fácil. Hermano, no es tan fácil. Se requiere estudio para ello, para mostrar a los hermanos qué es lo que Dios quiere decir y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Eso demanda reflexión, hermanos. Demanda tiempo. Poder presentar a los hermanos lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando los pastores se preparan para predicar la palabra de Dios, tienen que estar seguros de que eso que van a decir es lo que Dios quiso decir. Entonces, no es tan fácil como parece. Debemos ver qué es lo que se trata de decir en estas simples palabras como predicar y enseñar. Ahora, es probable que la diferencia de las actividades mencionadas como gobernar y predicar se haga necesario aclarar algunas cosas. El hecho de que hayan pastores que se dediquen al gobierno de la iglesia no implica que estos no tengan que predicar. De la misma manera que aquellos que se dedican a predicar no quiere decir que no tengan que gobernar. Al fin y al cabo, ambas actividades son parte del ministerio pastoral. Así que, ciertamente, algunos podrían dedicarse mayormente al gobierno de la iglesia, en tanto que otros se dedican más de lleno a la predicación de la palabra. Pero en cualquier momento, ambos grupos deben estar en la disposición de gobernar si es necesario atender algo en ese momento o de enseñar. Deben estar preparados para ello. Esto es para que no se venga a nosotros una idea de que, bueno, hay pastores que solamente gobiernan y hay pastores que solamente predican. Si fuera el caso, volveríamos a caer en el mismo problema de creer que los obispos son más importantes que los pastores. Y eso no es así. La palabra no hace esa distinción. Lo que sí estamos viendo aquí es que hay algunos pastores dentro de la iglesia que se dedican mayormente a la predicación de la palabra más que a gobernar. Y qué bueno es cuando hay pluralidad de ancianos, ¿verdad? Porque cuando hay pluralidad de ancianos, nos podemos repartir las cargas. Entonces, esto es parte de lo que nosotros debemos entender al respecto de estos ministerios. Cuando Pablo estaba en Mileto con los ancianos, se les dio instrucciones generales no a unos más que a otros, sino que a todos se les dio la misma responsabilidad delante de Dios. Es por eso que Pablo dijo las siguientes palabras: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él no está diciendo ahí, bueno, ustedes dedíquense a guardar de la iglesia del Señor, entre tanto que ustedes se dediquen. No. Lo mismo se le dijo a todos los ancianos que estaban allí reunidos en Mileto. Entonces, el apóstol dice que los que gobiernan bien y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar sean tenidos por dignos de doble honor. Ay, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuántas veces las personas han tergiversado esa verdad? Entonces, para tener una comprensión de esta afirmación, vamos a tratar primero lo que no significa y posteriormente vamos a ver lo que sí significa. En primer lugar, ¿qué no significa que sean tenidos por dignos de doble honor? No significa que a los pastores que hagan estas cosas se les tenga que dar un doble salario. Dignos de doble honor no significa que se les tenga que dar doble salario. Cuidado con esto. Algunos, no todos, motivados por la vanidad y el amor al dinero, sostienen esta postura y con ello no hacen más que reafirmar su actitud pecaminosa. Hay algunos que se valen de esto sencillamente para decir, no, la iglesia tiene que dar el doble pago. Algo así, por supuesto, que debería activar las alarmas de la iglesia. No se puede exigir un doble pago. De hecho, los pastores no deberían exigir algo como eso. Finalmente, lo único que podríamos hacer es abrir la Biblia y mostrar lo que dice el Señor.
Hay quienes por desconocimiento o falta de estudio bíblico concluyen que esto se refiere a una doble paga, pero no necesariamente son motivados por el amor al dinero. Hay quienes sí son motivados por el amor al dinero, en tanto que hay otros que no se prepararon bien para predicar esa enseñanza y sugieren a la iglesia que esto significa un doble pago o un doble sueldo. Hay que tener cuidado. En cualquiera de esos dos casos, eso no es lo que significa este texto. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver qué es lo que sí significa. Cuando hablamos acerca del cuidado de las viudas, vimos cómo Pablo mandaba a la iglesia a honrar. ¿Recuerda eso? A honrar a las que verdaderamente son viudas. Versículo 3. Vamos a retomar allí, por favor. Capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. El término que se usó en el idioma original en ese versículo es la forma verbal de la palabra que ahora estamos viendo en el versículo 17. Allá se dice honra, aquí se dice honor. Este es el sustantivo, aquella era la forma verbal de esa palabra. ¿Eso qué significa? ¿O qué es lo que estoy tratando de decir? Ambas palabras significan lo mismo. Ambas palabras significan lo mismo. Y para que podamos hacer un recordatorio de lo que dijimos que significaba esa palabra en aquel momento, que no solamente significa respeto, porque sí, eso forma parte de lo que significa. En primer lugar, respeto, pero mayormente significa sostenimiento económico. Eso fue lo que dijimos con el cuidado de las viudas. Ahora Pablo vuelve a utilizar la misma palabra, solo que no en su forma verbal, para decir que los pastores o los ancianos que gobiernan bien y que se dedican a trabajar predicando la palabra del Señor sean tenidos por dignos de doble honor, que se les tenga cuidado de sus necesidades, colocando entonces mayor fuerza no en la parte del respeto, sino mayormente en la parte del sostenimiento económico. Lo mismo sucede entonces en este caso. Pablo mandaba que con mayor énfasis se tuviera cuidado material de los pastores, precisamente por causa de su dedicación a la obra del Señor. Es esa la razón por la que debían cuidar de sus pastores. Ahora, es de notar que la palabra trabajar, para los que se dedican a predicar y a enseñar, no difiere tanto de lo que hacen las personas que gobiernan a la iglesia. No debemos verlos como que, bueno, estos se dedican únicamente a esto y los que gobiernan no hacen nada más. No, estos ciertamente hacen lo mismo. El que gobierna puede dedicarse arduamente a gobernar y a guiar a la iglesia de Cristo, a presidir, en tanto que otros también pueden dedicarse a predicar la palabra del Señor arduamente. Pero para colocarlo de forma más clara, los ancianos que se dedicaban a la predicación y a la enseñanza no tenían tiempo para otras cosas. Cuando se utiliza la palabra trabajar aquí en unión con la predicación y la enseñanza, era sencillamente que estas personas se dedicaban únicamente toda su vida a predicar y a enseñar. Siendo así, ¿qué tiempo les iba a quedar, por ejemplo, para trabajar y sostener su propio hogar? Eso es lo que se está tratando de decir aquí por parte del apóstol. Aquellos que trabajan en predicar y enseñar eran personas que no trabajaban biocupacionalmente, como lo hacía el apóstol Pablo. Recordará que el apóstol Pablo era ¿qué? Era alguien que confeccionaba las tiendas y él también se sostenía en su propio ministerio. Ahora, hay pastores que se dedican únicamente a eso, a eso a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. ¿Y qué entendemos de todo esto? Sencillamente que son personas que al dedicarse por entero al evangelio se les debe sostener. Y la razón por la que Pablo cita los textos es para demostrar eso. ¿Cuáles textos? Textos del Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir eso? Pablo le da su significado más adelante, utilizando, o mejor dicho, citando las palabras del Señor Jesucristo. Digno es el obrero de su salario. Esto tiene todavía mayor sentido cuando vemos las palabras del apóstol Pablo a los corintios, cuando dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Recordemos también las palabras del Señor Jesucristo cuando enviaba a sus discípulos de dos en dos. ¿Qué les decía? No lleven comida, alforja, o sea, no se lleven nada por el camino, porque el obrero es digno de su salario. En otras palabras, vivan del evangelio. Eso fue lo que Cristo Jesús mandó a sus discípulos. Vayan, prediquen. El Señor los va a sostener. Ahora, ¿cómo los sostendrían? ¿A quién usaría? A su pueblo. El Señor usaría a su pueblo para sostener a estos que se dedicarían por entero a obedecer el llamado de Dios. Es interesante notar que la Biblia no enseña que a los pastores se les tenga que dar lujos para que vivan de lujos. No, la Biblia no enseña eso. Y quienes supongan esto y quieran imponerlo,
dan evidencia de que no son del Señor y que son simples ladrones. Amados hermanos, si en algún momento el Señor me llama a su presencia y de repente viene alguien para acá y empieza a imponer que se debe dar doble honor, doble paga y que se le deben dar lujos a esta persona, sepan de una vez, ese es un ladrón. No crean en él, porque el ministerio pastoral no es para lucrarse. El ministerio pastoral no es para hacerse rico. El ministerio pastoral es para hacer ricos a las personas. Y no es un rico en un sentido material. Es para ser ricos espiritualmente por la palabra del Señor. Pero quienes quieran imponer que el pago para el trabajo del ministerio pastoral aquí en la iglesia es lujos, ese es un falso. Es un ladrón, no es el pastor verdadero de las ovejas. Es lamentable cuando los pastores que se han ido de nuestro país se van sencillamente porque sus iglesias no les pueden sostener o no les dan la vida de lujo que ellos realmente quieren. ¿Acaso el Señor no es el que nos sostiene al fin y al cabo? El Señor usa su iglesia. Así que cuidado, cuidado con estos malvados, estos ladrones que quieren vivir vidas de lujos a costillas de la iglesia. Lo que sí enseña este pasaje es que la iglesia tiene que honrar a sus pastores de tal manera que no tengan de qué preocuparse de las cosas básicas. Eso es lo que está enseñando el texto, que no tengan nada de qué preocuparse. Y nuevamente, hemos de ser enfáticos en esto. No se trata de lujos, sino de lo necesario para la vida. Lo necesario para la vida. Esto es un principio que era paralelo a la forma en la que Dios sostenía a los sacerdotes y a la tribu de Leví en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Recuerda eso. ¿De qué vivían los sacerdotes y en general la tribu de Leví en el Antiguo Testamento? Haga reflexión, memoria. ¿Acaso no era de lo que las otras 11 tribus traían al tabernáculo y al templo? Era de las ofrendas que se traían. Algo interesante de todo esto es que el Señor, cuando Josué estaba repartiendo las porciones de tierra a cada tribu, a los de Leví no le dieron nada. ¿Por qué? ¿Por qué a los de Leví no les dieron nada? No le dieron una porción de tierra. La razón es esta. Dios sería toda su porción. Dios sería toda su porción. Hermano, ¿qué significa eso? Que lo único que necesitan ellos es a Dios. Ellos no necesitan preocuparse por tierra, por posesiones, por comida, nada. Su porción ha de ser el Señor. Esa fue la manera en la que Dios les dijo a esta tribu, ustedes van a vivir del servicio a mi nombre. Eso es lo que significaba. De la misma manera, pueden decir los pastores que se han dedicado por entero al Señor. El Señor es mi porción. Eso debería ser lo mismo que deberían decir los pastores hoy en día. El Señor es mi porción. Dedicarse por entero al servicio del Señor y honrarle a Él. Y Dios ha sido fiel al ampararnos. ¿Sabe usted eso? Aquellos a quienes Dios ha llamado, el Señor los sostiene y los ampara. El Señor se ha placido de usar a su iglesia para poder dar lo necesario para la vida a estos pastores. Y el Señor cumple con su palabra allí, guiando a la iglesia por ello. Por otro lado, es necesario también mencionar lo siguiente. Hay iglesias que, teniendo la forma de poder sostener a sus líderes, no lo hacen, sino que solo le dan la primera parte de la honra, esto es el respeto, y dejan que sus líderes o sus pastores pasen necesidad. He escuchado de iglesias que tratan mal a sus pastores, sí, le dan respeto. Lo consideran como un líder enviado por el Señor o un pastor que ciertamente honra al Señor. Pero cuando se trata del sostenimiento, lo dejan por el piso, no se preocupan por él. Estas iglesias, por supuesto, no hacen más que pecar contra el Señor, porque el Señor ha encargado a la iglesia del sostenimiento de estos siervos de Él. Quienes hacen tal cosa no deberían sorprenderse si son disciplinados por el Señor. Sucede lo mismo que en el caso de las viudas, ¿recuerda? El Señor tiene un cuidado especial por las viudas. ¿Y qué pasa cuando la iglesia no vela por las viudas que en verdad lo son? ¿Acaso no va a venir la disciplina de Dios? Por supuesto que sí. Si vino para Israel en su momento, ¿qué nos hace pensar que no va a venir para la iglesia en este tiempo? Lo mismo sucede con el ministerio pastoral. Si las iglesias no velan por sus pastores, ¿qué les hace pensar que Dios no los va a disciplinar? Ciertamente es así. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Las iglesias que desamparen a sus pastores, teniendo la forma de poder honrarles, tendrán que vérselas con el Señor, porque están descuidando a aquellos a quienes Él ha llamado para administrar sus vidas. Finalmente, vale la pena mencionar brevemente, y como una introducción para el tema de la semana entrante, que este doble honor también incluye el respeto.
Alguien diría, hermano, no hablo tanto del respeto. Tranquilos, de eso vamos a hablar la semana que viene. Lamentablemente, el respeto hacia los pastores es algo que se ha perdido mucho en las iglesias. Se ha perdido mucho en las iglesias. Y es bueno reflexionar que aunque los pastores no deben ser vistos como príncipes o reyes en las iglesias, sí deben ser respetados por lo que representan. Y eso lo dijimos al principio. Autoridad. Autoridad en la iglesia. De la misma manera que Dios ha dado autoridad a los padres, de la misma manera que Dios ha dado autoridad a los que gobiernan nuestro país, también ha dado autoridad a los pastores en las iglesias para servir al Señor. Y entonces, ¿qué debe ser la iglesia? ¿Y respetarles? No, deben tratarles con respeto. Y esto es lo que nos muestra el Señor en su palabra. De esto vamos a hablar la semana que viene, mis hermanos. En conclusión, es importante entender que esta sección no se trata de cómo los pastores queremos que nos traten, sino de cómo Dios quiere que la iglesia trate a sus pastores. ¿Entendió la diferencia? Estos pasajes no se tratan de cómo queremos que nos traten, sino de cómo Dios manda que sean tratados los pastores. No es cuestión de gustos humanos, sino de preceptos divinos que no pueden ser esquivados, no pueden ser obviados. La iglesia debe tener cuidado de la forma en la que sostiene a sus pastores, procurando siempre que estos puedan dedicarse a su trabajo sin ningún tipo de distracción o preocupación. Y como consecuencia, los pastores, al ser beneficiados de esta manera, podremos tener mayor libertad para dedicarnos al cuidado de las ovejas. Podremos tener mayor libertad para poder ser de bendición para nuestros hermanos. Esa es la verdad. Cuando los pastores no tienen por qué preocuparse del sostenimiento de su hogar, sino que la iglesia vela de que puedan tener lo necesario para la vida, entonces estos podrán más libremente servir a la iglesia de Cristo. Entonces, amados, cuando la iglesia obedece a los preceptos divinos, toda ella es bendecida y Dios es glorificado. Oremos.